Hola chicos, esta noche nos adentramos en las cimas nubladas del Monte Olimpo, donde el aire es tenue, el champán es ambrosía y el jefe es un mujeriego empedernido con un rayo. No eres un dios esta noche, no, eres una mosca en la pared de mármol, sintiendo el suave zumbido del poder divino vibrando a través del suelo. Un recordatorio constante de que estás en presencia del CEO del cosmos. Es una fiesta que nunca termina, pero recuerda, una mirada equivocada a la deidad equivocada, y probablemente no sobrevivirás a la fiesta posterior. Así que antes de acomodarte, tómate un momento para darle a me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estás, ¿por qué no dejas un comentario con tu ubicación y la hora local? Siempre es divertido ver en qué parte del mundo nos estamos quedando dormidos. Ahora, baja las luces, enciende un ventilador para ese suave sonido de fondo y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Te encuentras en la gran sala del trono, un espacio tan vasto que los ecos tienen ecos. El suelo es de mármol celestial pulido, tan brillante que puedes ver el vago y preocupado reflejo de tu forma mortal mirándote. Las columnas se extienden hacia una niebla que podría ser un techo o simplemente la parte inferior del cielo. Y ahí, en el corazón de la sala, en un trono tallado en un único diamante forjado por una tormenta, se sienta Zeus. No lo ves, sino que lo sientes, una presión en el pecho, una carga estática que te eriza el vello de los brazos. No es solo un hombre, es una institución, barbudo, imponente, con ojos que retienen el perezoso fuego azul de un cielo de verano justo antes de que se abra con una tormenta. Una mano descansa sobre el brazo de su trono, sus dedos marcan un ritmo que podría estar controlando las mareas o simplemente una melodía pegadiza que escuchó de un bardo mortal la semana pasada. Esta es la cima del poder, el despacho supremo, y el atractivo es innegable. Es la misma sensación que podrías tener al lado de una celebridad en una fiesta, esa mezcla embriagadora de peligro y privilegio. Sabes que es una pésima idea involucrarse, pero la atracción es inmensa. La sala está llena de un quién es quién de lo divino. Ares está junto al ponche, probablemente echándole algo que provoca furia. Afrodita está al mando, riendo con un sonido que hace que las rosas tejidas en los pilares florezcan instantáneamente. Y Hera, oh Hera, está sentada junto a Zeus, su postura tan perfectamente regia que podría cortar el cristal. Sus ojos, agudos y sin perderse nada, recorren la sala como un halcón buscando ratones de campo. Ella es la reina, y todos lo saben, pero hay una tensión en el aire, un entendimiento silencioso de que la mirada de Zeus tiende a vagar. Captar esa mirada es como ganar la lotería, y al mismo tiempo activar una bomba de relojería. Es una fortaleza por un instante, el dios del cielo, el padre de dioses y hombres, te está mirando. Pero entonces recuerdas las historias, recuerdas lo que le sucede a quienes ganan su atención. Ese es el atractivo peligroso, es una oferta que no puedes rechazar, envuelta en un paquete de encanto divino y catástrofe inevitable. Aclaremos un hecho histórico general. El culto a Zeus como dios principal del panteón griego no era una creencia nicho. Fue la religión del Estado durante siglos, central en festivales como los Juegos Olímpicos, donde se realizaban sacrificios en su nombre para garantizar el juego limpio y su favor. Piénselo como el equivalente antiguo a tener un multimillonario patrocinando a su equipo deportivo, pero con más holocaustos y menos productos de marca. Ahora, un dato curioso. Algunos textos menos conocidos sugieren que el trono de Zeus no era solo un adorno. Supuestamente estaba equipado con una forma primitiva de aire acondicionado divino. El concepto era que se convocaban brisas de los 4 puntos cardinales para mantener la comodidad de la corte olímpica, un detalle que nos hace reflexionar sobre la obsesión del mundo antiguo por el control climático. Los historiadores aún debaten si los dioses griegos eran construcciones puramente literarias, símbolos arquetípicos de la psicología humana, o si realmente se creía que eran entidades físicamente presentes que interactuaban con el mundo. Es un debate que añade una capa de misterio a cada historia. Observas cómo Zeus se inclina para decirle algo a Hera, con una sonrisa que se dibuja en sus labios y que no llega a sus ojos. Es una sonrisa practicada, de esas que esboza un político antes de anunciar algo que todos odiarán. Hera la devuelve con una sonrisa propia, igual de pulida, igual de vacía. Es la pareja de poder original, jugando a un juego de tronos, donde las reglas están escritas con un rayo. Sientes una punzada de compasión por ella, pero rápidamente se ve eclipsada por una sensación de temor. Porque la atención de Zeus ya está divagando. Está observando de nuevo a la multitud, más allá de las ninfas y las musas, y por un segundo aterrador, crees que sus ojos podrían posarse en ti. Te encoges, intentando parecer parte de la arquitectura, como una estatua particularmente aburrida.
Es en ese momento que comprendes la verdadera naturaleza del atractivo de la sala del trono. No se trata solo de poder o belleza, se trata de ser elegido. En un mundo donde los dioses deciden el destino caprichosamente, ser elegido por el Dios Supremo es la máxima validación, una dosis de inmortalidad que embriaga más que cualquier ambrosía. Es la misma razón por la que hoy la gente persigue la fama o la fortuna, ignorando a los paparazzis y las trampas, el deseo de ser visto por quien más importa. La atmósfera cambia. Una nueva presencia entra en la habitación y no necesitas girarte para saber que es un mortal. Su energía tiene una cualidad diferente, un brillo fugaz y frágil comparado con el ardor constante de lo divino. Es una sacerdotisa, tal vez, o una heroína honrada por alguna gran hazaña. Se mueve con una gracia completamente humana, inconsciente de que acaba de entrar en la boca del lobo. Los dedos de Zeus, quietos. El fuego perezoso en sus ojos se enciende en genuino interés. Ves el cálculo en su mirada, como un coleccionista miraría un artefacto raro. No ve a una persona, ve un deseo, un desafío, una distracción temporal de la eternidad de la política divina. Y tú, el testigo silencioso, solo puedes observar cómo la máquina de la tragedia comienza a girar. El atractivo está puesto. La trampa está cebada con la promesa de algo más allá de la comprensión mortal. Pero el precio siempre lo paga otro. La mortal que captó la atención de Zeus es una joven llamada Io, sacerdotisa del templo de Hera. Lo que es como ser asistente personal de la esposa del director ejecutivo y captar repentinamente su atención durante la fiesta navideña de la empresa. Un cambio de carrera, por decirlo suavemente, lleno de peligros. Observas cómo la mirada de Zeus, que había estado vagando perezosamente sobre la asamblea divina, se agudiza y se centra en ella con la intensidad de un foco. Io no se da cuenta al principio, está ocupada con sus tareas, colocando ofrendas en un altar bajo, con movimientos gráciles y serios. Hay una inocencia en ella, una pureza de propósito que hace que lo que está a punto de suceder se sienta aún más impactante. El aire a tu alrededor crepita, no con relámpagos, sino con energía potencial. La calma antes de una tormenta que es única y personal. Casi puedes oler el cambio en la atmósfera, una mezcla de ozono y ambición, cuando Zeus decide actuar. No se acerca con paso decidido como un héroe conquistador. Eso sería demasiado obvio. En cambio, espera, aguardando con la paciencia de un inmortal que tiene todo el tiempo del mundo. La fiesta continúa a tu alrededor. La risa de los dioses contrasta marcadamente con el drama silencioso que se desarrolla. Cuando finalmente se acerca a Io, lo hace con el pretexto de bendecir las ofrendas, se inclina. Su voz es un murmullo grave que resulta a la vez reconfortante y aterrador. Ves cómo los ojos de Io se abren de par en par, no con miedo al principio, sino con asombro. Que el rey de los dioses te hable directamente es un honor inimaginable. Pero tú, el observador invisible, puedes ver cómo se cierra la trampa. Sus palabras son dulces, halagadoras y completamente egoístas. Elogia su devoción, su belleza, y al mismo tiempo sugiere una audiencia privada, lejos de miradas indiscretas. Es la jugada más antigua del libro, pero cuando Zeus es quien dirige el juego, las reglas son diferentes. Hera, desde su trono, no se pierde nada. Ve su postura tensarse ligeramente, sus nudillos blancos mientras se agarra al brazo de su silla. No necesita escuchar las palabras. La intención está escrita en el espacio entre Zeus e Io. Un dios menor podría armar una escena, pero Hera es una maestra del juego largo. Simplemente sonríe, una sonrisa fría y aguda que no llega a sus ojos, y sientes un escalofrío que no tiene nada que ver con el aire acondicionado divino. Zeus, percibiendo la atención de su esposa, actúa rápidamente. En un destello de luz que es a la vez brillante y brutal, Io se transforma. En un momento es una joven con túnicas sencillas, al siguiente es una hermosa novilla blanca, pura como la nieve, con grandes ojos confundidos que guardan un destello de su antiguo yo.
Es un momento impactante, una violación enmascarada como protección. Se oye el suave balido del animal, un sonido de puro desconcierto, y la yuxtaposición de la majestuosa sala del trono con esta transformación repentina y mundana es casi ridícula, si no fuera tan trágica. Ahora, un hecho histórico general. Las sacerdotisas como Io eran fundamentales para la antigua religión griega, a menudo ostentando un poder social significativo y actuando como intermediarias entre la comunidad y los dioses. Dedicaban su vida al servicio, y la violación de su santidad se tomaba muy en serio, lo que añade una capa de ironía a las acciones de Zeus en este caso. Y un dato curioso, algunas variaciones regionales del mito sugieren que Io no era una novilla cualquiera, era particularmente espléndida, con cuernos que se curvaban de forma que se asemejaban a la luna creciente. Un detalle que podría haber sido un guiño a antiguas deidades lunares absorbidas por el panteón griego. Los historiadores aún debaten si las transformaciones en mitos como el de Io eran explicaciones metafóricas de fenómenos naturales, como el cambio de estaciones o el vagabundeo de las constelaciones, o creencias literales sobre la intervención divina. Zeus le presenta la novilla a Hera con un gesto florido, como si fuera un regalo espontáneo de admiración. «Una bestia magnífica, ¿verdad?», dice, con una voz que resuma falsa sinceridad. Hera acepta el regalo con igual falsedad, alabando la belleza del animal mientras sus ojos arden con furia cómplice. No se deja engañar ni por un segundo. En un gesto de brillante agresión pasiva, agradece efusivamente a Zeus e inmediatamente le asigna un guardián a la novilla, Argus Panoptes, el gigante de los 100 ojos. Imagina al guardia de seguridad más cualificado del mundo, un ser que nunca necesita dormir porque puede cerrar 50 ojos a la vez mientras mantiene los otros 50 bien abiertos. Es como tener un sistema de circuito cerrado de televisión con pulso, y para Io es una pesadilla viviente. Sigues a Argus mientras conduce a la novilla lejos del Olimpo hacia un bosque aislado en la tierra. El gigante es gentil pero implacable. Sus numerosos ojos parpadean por turnos, creando un patrón extraño y rítmico que es al mismo tiempo fascinante y profundamente inquietante. La vida de Io como novilla es un estudio de frustración y miedo. No puede hablar, no puede protestar, solo puede vagar por el bosque bajo la constante vigilancia de esos ojos impasibles. Siente su confusión, el horror que lentamente se abre ante su situación. Intenta comunicarse, suplicar con la mirada, pero Argus es un profesional. Sigue las órdenes sin rechistar. Los días se difuminan en noches, cada una igual. La hierba es dulce, el agua fresca, pero es una jaula dorada. De vez en cuando vislumbra su reflejo en un estanque, un hermoso animal con un alma humana atrapada en su interior. Es suficiente para volver loco a cualquiera. Mientras tanto, Zeus, siempre la figura paterna ausente, parece haber pasado otras cosas, dejando a Io a su suerte. Es un caso clásico de negligencia divina, como un multimillonario que se olvida de una mascota que compró impulsivamente. Pero Zeus no lo ha olvidado del todo. Envía a Hermes, el dios mensajero, a rescatar a Io. Hermes es el solucionador, el divino solucionador de problemas que se especializa en situaciones complicadas. Lo ves descender al bosque, disfrazado de pastor. No viene con armas en mano, ese no es su estilo. En cambio, se sienta cerca de Argo y comienza a tocar una flauta de caña, contando largas y aburridas historias con una voz relajante. Es el equivalente antiguo de una máquina de ruido blanco o un podcast tedioso diseñado para hacerte dormir. Uno por uno, los ojos de Argo comienzan a cerrarse. El gigante lucha contra ello, pero Hermes es un maestro de la monotonía. Cuenta una historia sobre la invención del queso que parece durar horas. Finalmente, los 100 ojos se cierran y Argo se duerme. Hermes no pierde un momento. Desenvaina una espada y, bueno, digamos que el sistema de seguridad se desactiva permanentemente. Es un final rápido y brutal, y no puedes evitar sentir una punzada de pena por Argus, que simplemente estaba haciendo su trabajo. Hera, al enterarse de la muerte de Argus, se enfurece previsiblemente. Pero su ira es fría y calculada. No grita ni lanza rayos. Envía un tábano. No un tábano cualquiera, sino una plaga sobrenatural nacida de su rencor. Una criatura con una picadura que quema como ácido y un zumbido que perfora la mente. Este tábano se convierte en el nuevo y constante compañero de Io. Donde quiera que vaya,
La mosca está ahí, picándola sin cesar, impulsándola hacia adelante presa de pánico. Experimentas este tormento a través de los ojos de Io. El mundo se convierte en una confusión de dolor y miedo. Huye a través de continentes, vadeando ríos, trepando montañas, sin otro destino en mente que alejarse. El tábano es implacable. Es como tener un mosquito en tu habitación que nunca podrás aplastar, amplificado hasta alcanzar proporciones míticas. Sus andanzas la llevan a lugares que más tarde llevarán nombres relacionados con su viaje, como el mar Jónico, un recordatorio geográfico de su sufrimiento. El vuelo de Io es interminable. Cruza el estrecho entre Europa y Asia, que los griegos más tarde llamarían el Bósforo o Vado de la Vaca. Siente su exhaustión, el peso de cada paso, la locura que se cuela en su conciencia. El paisaje cambia a su alrededor. Los frondosos bosques dan paso a llanuras áridas, pero el tábano permanece. Es una historia de terror en pie. Un castigo divino que se siente desproporcionadamente cruel por el crimen de ser notada por el dios equivocado. Finalmente, tras lo que parece una eternidad de carrera, llega a Egipto. Ahí, a orillas del Nilo, Zeus finalmente se apiada de ella, o quizás simplemente se aburre del drama, y le devuelve su forma humana. Es recibida, deificada en algunos relatos, y se convierte en la madre de una estirpe que incluirá a héroes como Heracles. Pero al verla de pie sobre el río, libre al fin, puedes ver el trauma en sus ojos. Puede que el tormento haya terminado, pero el recuerdo del zumbido del tábano la perseguirá para siempre, un susurro de la ira imperecedera de Hera. Desde las orillas del Nilo, donde el tormento de Io finalmente se calma, tu mirada se dirige al norte y al este, hacia los profundos y sombríos bosques de Arcadia. Aquí, el aire es diferente, limpio y penetrante, con aroma a pino y tierra húmeda, un mundo aparte de la opulenta traición del Olimpo. Ahora sigues el camino de otra alma atrapada en el fuego cruzado divino, una joven llamada Calisto. Su nombre significa la más hermosa, y en este reino de Artemisa, la diosa de la caza, se supone que la belleza se expresa en la fuerza y la habilidad, no en atraer atención no deseada. Calisto no es una ninfa cualquiera, forma parte del círculo íntimo de Artemisa, una cazadora que ha hecho un juramento de castidad y ha encontrado la hermandad y el propósito en la naturaleza, lejos de las complicaciones de los hombres y los dioses. Es como unirse a un retiro de élite femenino en la naturaleza, donde la regla principal es la independencia, y la líder es una diosa que valora la lealtad por encima de todo. Sientes el crujido de las hojas al caminar, el peso de un arco en la mano, la sencilla alegría de una vida dedicada a la caza. Es una existencia pacífica, hasta que deja de serlo. Zeus, siempre oportunista, se fija en Calisto durante uno de sus periódicos escaneos del mundo mortal. Desde su posición privilegiada, ella es una nueva fascinación, un desafío envuelto en cuero y determinación. Pero sabe que un enfoque directo no funcionará. Los seguidores de Artemisa son notoriamente cautelosos con los hombres, divinos o no. Así que urde un plan que es a la vez astuto y profundamente cruel. No viene como él mismo, ni como un animal, ni siquiera como una lluvia dorada. No, para Calisto elige un disfraz diseñado para explotar su más profunda confianza. Toma la forma de la propia Artemisa. Imagina a tu mentor favorito y más respetado apareciendo ante ti con un secreto para compartir. Ese es el nivel de traición del que estamos hablando. Ves la figura de Artemisa, o lo que parece ser ella, acercándose a Calisto en un claro aislado. El paso es perfecto, el arco plateado colgado al hombro, el rostro severo pero familiar. Calisto baja la guardia de inmediato, ¿por qué no? Esta es su diosa, su líder. La falsa Artemisa se sienta a su lado, alabando su habilidad, hablando de la cacería del día. La voz es una imitación impecable, aunque si escuchas con atención, podrías captar una resonancia más profunda, un toque de trueno bajo el tono sereno. Pero Calisto solo oye la voz en la que más confía. Entonces, el abrazo. Comienza como un abrazo fraternal, un gesto de camaradería, pero se estrecha, se convierte en algo más. Sientes la confusión de Calisto, el horror que lentamente surge cuando los brazos que la rodean se sienten demasiado fuertes, la presencia demasiado abrumadora. El disfraz se desvanece
y Zeus se revela. Es una violación que corta más profundo que cualquier acto físico. Es un quebrantamiento de la fe. El bosque, una vez un santuario, se convierte en una prisión de silencio. Calisto se queda sola, temblando. La santidad de su juramento rota no por su propio deseo, sino por el engaño. Los pájaros han dejado de cantar. Incluso el viento parece contener la respiración avergonzado. Como dato histórico general, el culto a Artemisa era inmensamente poderoso en la antigua Grecia, sobre todo en regiones como Arcadia. Las jóvenes, conocidas como Arctoi, bogosas, dedicaban su infancia a su servicio en rituales que implicaban correr libremente por los bosques, simbolizando la transición de la niñez a la adultez, a menudo con énfasis en la castidad y la independencia. Esto convierte la historia de Calisto no solo en una tragedia personal, sino en una violación de una institución social sagrada. Ahora bien, un dato curioso. Algunas variantes poco conocidas del mito sugieren que Zeus no solo imitó la apariencia de Artemisa, sino que utilizó una niebla mágica que alteraba la realidad misma, perfeccionando el engaño, un detalle que añade una capa de artimaña sobrenatural más allá del simple disfraz. Los historiadores aún discuten si mitos como el de Calisto fueron concebidos como cuentos de advertencia para las mujeres jóvenes en el culto de Artemisa, reforzando los peligros del mundo exterior, o como explicaciones de los orígenes de las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor, que eran importantes para la navegación. Pasan las semanas y Calisto intenta enterrar el recuerdo, perderse en el ritmo de la caza, pero su cuerpo la traiciona. Se encuentra rezagada durante las carreras, con la puntería ligeramente desviada. Entonces llegan las náuseas y la innegable hinchazón de su vientre. El miedo se convierte en su compañero constante. Intenta ocultarlo bajo túnicas sueltas, pero en la vida comunitaria de las cazadoras, los secretos son difíciles de guardar. El momento de la verdad llega durante una tarde calurosa, cuando Artemisa llama a sus seguidores a un manantial sagrado para bañarse. Es un ritual de pureza y frescura. Sientes el agua fresca en tu piel, la risa de las otras mujeres, el simple placer de lavar la suciedad de la casa. Pero Calisto duda, pone excusas, se resiste. Artemisa, con su percepción divina, nota la reticencia. Insiste. Mientras Calisto se ve obligada a desvestirse, su embarazo queda al descubierto para todos. La reacción es rápida y brutal. El rostro de Artemisa, habitualmente una máscara de serena autoridad, se retuerce con una rabia fría y absoluta. No es la furia ardiente de Hera, es la ira gélida de los principios traicionados. Has roto tu juramento, truena, su voz resonando por la arboleda. Has profanado este círculo sagrado. Calisto intenta explicar, alegar que no fue su culpa, que fue el mismísimo Dios disfrazado. Pero Artemisa no está interesada en excusas. A sus ojos, el juramento está roto, y la consecuencia es el exilio. Expulsa a Calisto del grupo, desterrándola de la única familia que ha conocido. Sientes el aguijón de ese rechazo, la soledad que te aplasta como un peso físico. En un momento, formas parte de una hermandad. Al siguiente, estás sola en la vasta e implacable naturaleza con un niño creciendo dentro de ti que es un recordatorio constante de tu violación. Es como que te despidan del trabajo de tus sueños por algo que te hizo tu jefe. Una injusticia monstruosa. Hera, por supuesto, observa con profunda satisfacción el desarrollo de este drama. La indiscreción de Zeus no ha pasado desapercibida para ella, y ahora ve una oportunidad para su castigo. Mientras Calisto vaga, embarazada, Hera decide actuar. No se enfrenta a Zeus, se centra en la víctima, como de costumbre. Descendiendo al bosque, se enfrenta a la cazadora exiliada. «Me quitaste lo que era mío», susurra Hera, con una voz como el susurro de hojas venenosas. «Ahora adoptarás una forma que se corresponde con tu naturaleza bestial». Con un gesto de la mano, transforma a Calisto en una osa. El cambio es agonizante. Sientes que tus extremidades se engrosan, que tu piel se vuelve áspera y tu voz se reduce a un gruñido. Tu mente humana queda atrapada en el cuerpo de un animal salvaje. El mundo se convierte en una confusión de olores e instintos agudizados, pero la conciencia humana permanece, consciente de cada pérdida. Es un destino peor que la muerte en muchos sentidos, estar tan cerca de tu antigua vida y, sin embargo, completamente separada de ella. Pasan los años. Calisto, como una osa, vaga por los bosques que una vez cazó, viviendo en constante miedo. Evita a los humanos, recordando su vida pasada. Mientras tanto, su hijo, Arcas, nace y es criado por otros, convirtiéndose en un hábil cazador.
La ironía es tan gruesa que se puede cortar con un cuchillo. Un día, mientras caza, Arcas se encuentra con la gran osa. No reconoce a su madre, solo ve presas. Levanta su lanza, listo para atacar. Eres Calisto, mirando a los ojos a tu propio hijo, que está a punto de matarte. La desesperación es absoluta. Pero Zeus, quizás sintiendo un atisbo de culpa, o más probablemente queriendo evitar la mala publicidad de un matricidio, interviene en el último segundo. Desciende del Olimpo, detiene la lanza y transforma a Calisto y Arcas en constelaciones, la Osa Mayor y la Osa Menor, eternamente girando alrededor de la estrella polar. Al contemplar el cielo nocturno, ve sus formas eternas. Es un final poético, pero agridulce. Calisto nunca recupera su humanidad, nunca puede explicarse a Artemisa ni vivir la vida que eligió. Queda congelada en el cielo un recordatorio constante de la confianza rota y los daños colaterales de los asuntos divinos. Y Hera, en un último acto de mezquindad, convence al dios del océano Tetis de que nunca permita que los osos se sumerjan en el horizonte y descansen en el mar, por lo que deben dar vueltas eternamente, sin respiro. Incluso en la victoria, la ira continúa. Sientes el arco interminable y lento de su danza celestial, una hermosa prisión hecha de estrellas. Mientras las constelaciones de Calisto y Arcas giran eternamente en lo alto, su historia congelada en la luz de las estrellas, tu mirada desciende del cielo nocturno a las costas bañadas por el sol del Mediterráneo oriental. El aire aquí es salado y cálido, con el aroma del mar y el murmullo distante de una bulliciosa ciudad portuaria. Te encuentras en una playa de Fenicia, cerca de la ciudad de Tiro, donde las olas acarician perezosamente la arena y el mundo se siente brillante, vibrante y engañosamente seguro. Aquí es donde conocemos a Europa, una princesa con un nombre que algún día se dará a toda una Europa, aunque ella desconoce ese futuro. Ahora mismo es solo una joven que disfruta de un día con sus amigos, riendo y recogiendo flores junto al agua. La escena es idílica, como una postal de la antigüedad. Pero has estado allí lo suficiente como para saber que, cuando todo parece tan perfecto, Zeus probablemente está acechando en algún lugar cercano, buscando su próximo desastre. Europa es la hija del rey, y vive una vida de privilegios, pero también de confinamiento. Los muros del palacio están dorados, pero siguen siendo muros. Así que este viaje a la playa es una rara muestra de libertad, y ella saborea cada momento. Puedes sentir la suave arena entre los dedos de los pies, el cálido sol en tu piel, la suave brisa acariciando tu cabello. Sus amigas tejen guirnaldas con voces ligeras y alegres. Todo es tan normal, tan humano. Y es justo entonces cuando Zeus decide colarse en la fiesta. Desde su posición en el Olimpo, ha estado observando. Y, como de costumbre, está menos interesado en el consentimiento y más en la persecución. Pero esta vez elige una forma que es a la vez espectacular y extrañamente gentil. Un toro. Pero no un toro cualquiera. Es una criatura de ensueño, tan blanca que parece brillar, con cuernos que parecen tallados en perla y ojos profundos e inteligentes, no salvajes. Es el equivalente divino de subirse a un descapotable de lujo para impresionar a alguien. Llamativo, obvio y lamentablemente efectivo. El toro emerge de una manada que pasta cerca, pero se mantiene apartado, majestuoso y tranquilo. No embiste ni resopla, simplemente se acerca al grupo de jóvenes irradiando un aura de pura benevolencia. Las amigas de Europa jadean y retroceden, recelosas de un animal tan grande. Pero Europa, quizás impulsada por la curiosidad o por ese defecto fatal de los héroes trágicos, la arrogancia o simplemente un juicio realmente malo, no siente miedo. Está hipnotizada. El toro baja la cabeza, acariciando las flores que ella tiene en la mano, y emite un sonido suave y grave que se parece más a un ronroneo que a un bramido. Es tan amigable, tan manso. Quieres gritar una advertencia, pero las palabras se te atascan en la garganta. Así es como siempre empieza, con un exterior encantador que esconde un mundo de problemas. Es como recibir una solicitud de amistad de un desconocido sospechosamente atractivo, sin amigos en común. Sabes que no deberías aceptar, pero la tentación es demasiado fuerte. Ahora, un hecho histórico general. Europa era una princesa fenicia, y los fenicios eran los maestros comerciantes y marineros del mundo antiguo, famosos por su tinte púrpura y su alfabeto, que influyó enormemente en la escritura griega.
Esta conexión no es meramente decorativa. Refleja intercambios culturales y económicos entre Oriente Medio y Grecia, lo que convierte al mito en una historia de contacto e influencia envuelta en un rapto divino. Y un dato curioso. Algunas versiones locales del mito insisten en que no se trataba simplemente de un toro blanco, sino de una raza específica con un pelaje que brillaba con un tenue tono dorado a la luz del sol, lo que lo hacía aún más irresistible y sobrenatural. Los historiadores aún debaten si el mito de Europa y el toro es una representación metafórica de la adopción griega de elementos culturales fenicios o un recuerdo popular literal de contactos o migraciones reales. Europa, envalentonada por la naturaleza gentil del toro, decide hacer algo temerariamente valiente. Empieza a decorarlo con las guirnaldas de flores que ella y sus amigos han hecho. Coloca flores sobre sus cuernos, alrededor de su cuello. El toro permanece de pie pacientemente, incluso agradecido, como un modelo gigante y musculoso en una sesión de fotos. Entonces hace algo aún más sorprendente. Se recuesta a sus pies, ofreciéndole el lomo. La invitación es clara. Europa ríe, mirando a sus amigos, que ahora la animan. Esto parece una aventura divertida e inofensiva, así que se sube al lomo del toro, acomodándose entre sus hombros. Su corazón late con fuerza de emoción, no de miedo. Por un momento se siente como una atracción en un parque de atracciones mítico. Pero en el momento en que está bien montada, el toro se levanta y el estado de ánimo cambia al instante. El toro no trota por la playa para un placentero paseo. Gira y se lanza directo al mar. La gentil criatura desaparece, reemplazada por una potencia de fuerza y determinación. La risa de Europa se transforma en gritos de terror mientras se aferra a su cuello, mientras las guirnaldas vuelan tras ella como confeti. Sientes la repentina sacudida, el rocío de agua salada cuando los cascos del toro golpean las olas. Y entonces ocurre lo imposible. El toro no se hunde. Corre por la superficie del agua como si fuera tierra firme, galopando sobre las olas con una gracia sobrenatural. La orilla retrocede a un ritmo alarmante. Los rostros horrorizados de sus amigos se reducen a puntos. Europa está atrapada, alejada de todo lo que conoce a lomos de una criatura que, claramente, ya no es de este mundo. Es un secuestro a plena luz del día, un aterrador viaje hacia lo desconocido. Zeus, en su forma de toro, está comprometido con el freno, desempeñando el papel de secuestrador con divina eficiencia. El viaje a través del mar es una mezcla de miedo y asombro. El agua se abre a su alrededor y los delfines saltan a su lado, como si celebraran esta extraña procesión. Europa se aferra con uñas y dientes, con la voz ronca de tanto gritar. Pero después de un rato el agotamiento se apodera de ella y el pánico inicial da paso a una incredulidad paralizada. Está cabalgando un toro por el Mediterráneo. Esta es su vida ahora. Casi se puede percibir la satisfacción de Zeus. Les ha proporcionado una mezcla de terror y asombro, una receta que le resulta irresistible. Finalmente llegan a tierra, no de vuelta a Fenicia, sino a la isla de Creta. El toro vadea hasta la orilla y deposita con cuidado a Europa en una playa desconocida, a la sombra de un plátano que, según la leyenda, permanecerá siempre verde a partir de ese día como monumento conmemorativo. El toro se transforma entonces, abandonando su forma animal para revelar a Zeus en todo su esplendor. Es el cebo definitivo. Un minuto estás lidiando con un animal mágico y el siguiente te enfrentas al rey de los dioses, quien probablemente espera que estés agradecido por la mejora. Europa, comprensiblemente, no está agradecida. Está asustada, sola y lejos de casa. Zeus, siempre encantador, intenta suavizar las cosas. Le explica quién es, le promete honor, un lugar en la historia, todas las frases habituales. Probablemente le dice que es especial, que esto era el destino, cualquier cosa para justificar sus acciones. Es el equivalente divino de «te secuestré porque me gustas». Mientras tanto, de vuelta en Fenicia, su familia está presa del pánico. Su padre, el rey Agenor, envía a sus hermanos a buscarla, uno de los cuales, Cadmo, terminará en una larga búsqueda que incluye fundar la ciudad de Tebas y enfrentarse a un dragón. Una historia completamente diferente que se deriva de este único acto de impulso divino. Pero para Europa,
La realidad inmediata es que está atrapada en Creta con Zeus. Él, como suele hacer, saca lo mejor de la situación, y Europa se convierte en la madre de Minos, Radamantis y Sarpedón, figuras que se convertirán en reyes y jueces legendarios en el inframundo. Hera, por supuesto, lo descubre. Es como un algoritmo cósmico diseñado para detectar las infidelidades de Zeus. Sin embargo, su ira se atenúa un poco en esta historia, quizá porque Creta fue el hogar de la infancia de Zeus y cuenta con fuertes protecciones, o quizás simplemente está guardando sus energías para más adelante. El legado de Europa, sin embargo, es inmenso. Su nombre se vincula al continente europeo, y su hijo Minos se convierte en el famoso rey de Creta, asociado con el Minotauro y el laberinto. Así que, de una manera retorcida, las acciones de Zeus tienen consecuencias históricas mundiales. Pero mientras ves a Europa adaptarse a su nueva vida, una reina en una tierra extranjera, no puedes evitar preguntarte si alguna vez extrañó los días sencillos en la playa antes de que apareciera el toro. La historia termina con ella siendo deificada y honrada, pero el costo fue su hogar, su familia y su autonomía. Es otro capítulo donde la víctima paga el precio del deseo del dios y el mundo cambia para siempre gracias a ello. Desde las soleadas costas de Creta, donde la historia de Europa se desvanece en leyenda y el Minotauro espera su nacimiento en el laberinto, nos dirigimos ahora a las frescas orillas del río Eurotas, bordeadas de juncos, en Esparta, donde el aire es puro con la promesa del otoño, y el orden está a punto de verse espectacularmente alterado. Ya no estás en una isla, estás en el corazón de Laconia, un lugar donde la disciplina y la simplicidad se valoran por encima de todo. Pero incluso aquí, en esta sociedad conocida por su brutal honestidad y su espíritu guerrero, los dioses tienen una forma de distorsionar la realidad hasta convertirla en algo surrealista. Esta noche caminas junto a Leda, reina de Esparta, esposa del rey Tindario, mientras da su paseo vespertino junto al río. El agua gorgotea suavemente, un susurro constante y relajante contra los sonidos distantes de la ciudad, el sonido metálico de las armaduras en los campos de entrenamiento, el parloteo de los ciudadanos en sus quehaceres cotidianos. Para Leda, este es un momento de paz, una inusual soledad lejos de las presiones de la corte. Disfruta de la simplicidad del momento, de cómo los últimos rayos del sol danzan sobre la superficie del agua. Todo es muy normal, muy sereno. Y ya sabes que es entonces cuando Zeus decide actuar. Leda es una figura de gracia y nobleza, pero en el gran esquema de las cosas es otra mortal atrapada en la mira del deseo divino. Mientras camina, percibe una conmoción en el cielo, un gran pájaro perseguido por un águila. El pájaro es un cisne, pero no cualquiera. Es increíblemente hermoso, con plumas tan blancas que parecen brillar en la luz tenue, y una gracia que se siente casi antinatural. Aletea desesperadamente, dirigiéndose directamente hacia ella. Si alguna vez has visto un documental de vida silvestre, sabes que cuando una presa corre hacia ti, suele traer consigo a un depredador. Pero Leda, quizás impulsada por la compasión o por esa trágica falta de conciencia situacional que parece plagar a los objetivos de Zeus, no corre. Abre los brazos, ofreciéndole refugio. El cisne se lanza a su abrazo, temblando, con el corazón latiendo frenéticamente contra su pecho. La mira con ojos que poseen una inteligencia mucho mayor que la de un pájaro. Siente su peso en los brazos, la suavidad de sus plumas, el rápido pulso del miedo. ¿O es anticipación? Esta es la nueva frase de Zeus para ligar. La rutina de la damisela en apuros, pero con él como damisela. Es tan exagerada que daría risa si no fuera tan efectiva. El águila, que sospechas firmemente que es solo un accesorio divino, o tal vez un Ares aburrido disfrazado, da una vuelta y luego se va volando, cumpliendo su cometido. El cisne se posa en los brazos de Leda, acurrucándose contra ella como en agradecimiento. Es una escena extraña, una reina sosteniendo un cisne gigante junto a la orilla de un río al caer la noche. La surrealidad es palpable. El aire se aquieta, los sonidos de la ciudad se desvanecen como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La forma del cisne parece cambiar y difuminarse en los bordes. Su calor aumenta. Leda siente una extraña energía que emana del ave, una carga estática que le eriza el vello de los brazos. Antes de que pueda procesar lo que está sucediendo, el encuentro toma un giro violento.
El abrazo del cisne se estrecha, sus alas le envuelven en un agarre demasiado fuerte para cualquier ave. No es un abrazo suave, es un confinamiento. Las plumas se sienten menos como plumón y más como una jaula. Experimentas la confusión, el horror incipiente a medida que la forma del cisne se funde con algo más grande, más imponente. Es una intimidad forzada, una violación disfrazada de rescate. El equivalente moderno podría ser alguien que finge necesitar ayuda solo para acercarse a ti, una táctica escalofriante que no ha cambiado mucho a lo largo de los milenios. Ahora, un hecho histórico general. Esparta era una sociedad única en la antigua Grecia, famosa por su rigor militar y la relativa libertad y poder que se otorgaba a sus mujeres en comparación con otras ciudades-estado. Se esperaba que las mujeres espartanas fueran físicamente fuertes y francas, administrando propiedades mientras los hombres estaban en guerra, lo que añade una capa de ironía a la vulnerabilidad de Leda en este mito. Ella es una reina en una cultura que se enorgullece de su fuerza, pero es dominada por un dios disfrazado de pájaro. Y como curiosidad, algunas variantes menos conocidas del mito sugieren que el cisne no era solo un disfraz. Zeus, en realidad, se fusionó con un cisne real, creando una criatura híbrida que conservaba algunos rasgos aviares incluso en forma divina, lo que podría explicar por qué ciertas obras de arte antiguas representan la escena con un cisne inquietantemente antropomórfico. Los historiadores aún discuten si el mito de Leda y el cisne se originó como una explicación del nacimiento de Helena de Troya, un evento que desencadenó la guerra de Troya, o si fue una alegoría posterior del derecho divino de los reyes, dado que entre sus hijos había gobernantes como Clitemnestra. Tras el encuentro, el cisne desaparece tan misteriosamente como apareció, dejando a Leda sola en la orilla, despeinada y desconcertada. Los sonidos de la noche regresan, el canto de los grillos, el fluir del río, pero todo se siente diferente. Regresa al palacio, intentando recomponerse, pero la experiencia la ensombrece. Cuando regresa con su esposo, Tindario, esa noche, las líneas de la paternidad se difuminan de una manera que tendrá consecuencias catastróficas. En algunas versiones del mito, pone huevos, sí, huevos, de los cuales nacen sus hijos, Helena y Pólux, engendrados por Zeus, y Clitemnestra y Cástor, engendrados por Tindario. Es una situación biológica tan complicada que haría que un episodio de Maury Povich pareciera sencillo. Puedes imaginar la confusión. Tú no eres el padre, pero para dos niños, y con un dios involucrado. Los huevos en sí mismos son un detalle surrealista, un símbolo de lo antinatural del evento. Leda queda a cargo de estos niños, sabiendo que uno de ellos, Helen, está destinada a convertirse en el rostro que lance 1000 barcos y un montón de problemas. Las consecuencias de esta velada surrealista se extienden como una piedra arrojada a un estanque. Helena crece hasta convertirse en la mujer más hermosa del mundo, una belleza de origen literalmente divino, y su rapto por París desencadena la guerra de Troya. Clitemnestra se casa con Agamenón y se convierte en una figura clave en un ciclo de asesinatos y venganzas. Cástor y Pólux se convierten en los dioscuros, héroes gemelos que finalmente son inmortalizados en las estrellas. Así, de un abrazo forzado en la orilla de un río, obtenemos una cascada de eventos que moldean la mitología y la literatura griegas. Es asombroso el caos que Zeus puede desatar con una sola mala decisión. Y a pesar de todo, Leda a menudo es olvidada, reducida a una nota al pie en los cuentos de sus hijos. Se siente su trauma persistente, la forma en que debió ver a su hija Helena convertirse en una belleza que atraía todas las miradas, sabiendo que todo surgió de aquella noche con el cisne. Es como ser padre de una celebridad que empezó en un reality show. Estás orgulloso, pero no puedes olvidar las rarezas que lo llevaron hasta allí. Hera, como de costumbre, es consciente de esta indiscreción, pero su ira parece más bien repartida en este caso. Quizás esté demasiado ocupada lidiando con las consecuencias de otros amoríos, o tal vez sepa que los hijos nacidos de esta unión traerán su propia cuota de sufrimiento, lo cual es castigo suficiente. La vida de Leda continúa, pero el encuentro la marcará para siempre.
En algunos relatos se le concede la inmortalidad o se le honra después de la muerte, pero eso no borra el recuerdo del abrazo del cisne. El mito ha inspirado a innumerables artistas a lo largo de la historia, desde alfareros antiguos hasta pintores renacentistas, que a menudo representan la escena con una inquietante mezcla de belleza y violencia. Al contemplar esas pinturas ahora, no se ve una relación romántica, sino un momento de terror y confusión congelado en el tiempo. Es un recordatorio de que las acciones de los dioses nunca son simples, y sus dones siempre tienen un doble filo. Mientras estás allí, en la orilla del río, tras el regreso de Leda al palacio, la luna se alza sobre Esparta proyectando un resplandor plateado sobre el agua. La escena vuelve a ser pacífica, pero la energía ha cambiado. El cisne se ha ido, pero su legado apenas comienza. No puedes evitar preguntarte qué pasó por la mente de Leda en los días siguientes. La negación, el miedo, la eventual aceptación. Su historia es una de las más extrañas del catálogo de hazañas de Zeus, un testimonio de su creatividad para encontrar nuevas formas de complicar la vida de los mortales. Y, al salir las estrellas, quizá divises la constelación del cisne, el cisne girando eternamente en el cielo, un recordatorio celestial de aquella noche. Pero por ahora dejamos atrás Esparta, sus secretos enterrados en el cauce del río Eurotas, mientras nos preparamos para presenciar la fatal curiosidad de otro mortal. Mientras los ecos de la historia de Leda se desvanecen en la noche espartana, dejando tras de sí un legado de guerra y gemelos estelares, nos sentimos atraídos a la antigua ciudad de Tebas, un lugar inmerso en sus propios ciclos de destino y drama divino. Tebas, fundada por Cadmo, quien, como recordarán, era hermano de Europa, enviado en su búsqueda y que terminó con un dragón que matar y una ciudad que construir. Es un centro de actividad mítica, donde las murallas parecen susurrar secretos de dioses inmortales por igual. Esta noche paseas por los jardines del palacio, donde el aire está impregnado del aroma del jazmín nocturno y el lejano sonido de la música de la lira. Aquí conocemos a Sémele, una princesa de Tebas, hija de Cadmo, y una mujer cuya belleza, según se dice, rivaliza incluso con la de las diosas. Es joven, radiante y felizmente inconsciente de que está a punto de convertirse en el centro de una conspiración divina que acabará en llamas. Sientes la calidez de la noche, el suave susurro de su vestido al moverse, la sencilla alegría que siente por su estatus y su vida. Es una existencia cómoda, pero como toda comodidad en estos cuentos, es frágil, y Zeus ya se ha dado cuenta. Zeus, siempre conocedor de la belleza mortal, ha estado visitando a Sémele en secreto, disfrazado de mortal o quizás envuelto en sombras, susurrándole palabras dulces y promesas de inmortalidad. Su romance es intenso, apasionado, y se desarrolla lejos de miradas indiscretas, o eso creen. Sémele está perdidamente enamorada. ¿Cómo no iba a estarlo? El rey de los dioses le presta atención, diciéndole que es especial, que será recordada para siempre. Es el bombardeo amoroso definitivo al estilo antiguo. Se puede sentir la excitación vertiginosa, los momentos robados en el jardín, los susurros bajo la luz de la luna. Pero siempre hay una trampa, y en este caso, la trampa se llama Hera, la reina del Olimpo que ha estado rastreando las escapadas de Zeus con la diligencia de un investigador privado celestial, rápidamente descifra este nuevo romance. No confronta a Zeus directamente, eso rara vez es efectivo. En su lugar, diseña un plan astuto y cruel a la vez, que ataca la inocencia de Sémele y su deseo de validación. Hera se transforma en una anciana niñera, una figura de confianza que podría ofrecer orientación a una joven princesa. Se acerca a Sémele una tarde, con el cuerpo encorvado por la edad, su voz amable, pero impregnada de malicia. «Querida», dice tomando la mano de Sémele, estos susurros en la noche, estas promesas de un amante que rehúye la luz, ¿estás segura de que es quien dice ser? ¿Y si solo es un embaucador mortal que teje mentiras? La semilla de la duda se siembra con precisión quirúrgica. Sémele, que ha estado flotando en una nube, siente de repente una punzada de inseguridad. ¿Y si todo es un sueño? ¿Y si su divino amante es solo un hombre? Hera, como la niñera, se acerca.
Deberías pedirle una prueba de su amor, una prueba de su divinidad. Pídele que se te aparezca en todo su esplendor, como lo hace en el Olimpo. Entonces lo sabrás con certeza. Es una petición perfectamente razonable, envuelta en preocupación, pero es una sentencia de muerte. Casi se puede oír cómo se cierra la trampa. Semele, con la seriedad de la juventud, accede. Quiere esa certeza, esa validación. Es como querer que tu cita online verifique su foto de perfil con una videollamada en directo, pero con un riesgo cósmico. Ahora, un dato histórico general. Tebas fue una ciudad-estado real y poderosa en la antigua Grecia, rival de Atenas y Esparta, y ocupó un lugar destacado en muchos mitos, incluyendo los de Edipo y Dioniso. La ciudad era conocida por sus 7 puertas y sus sólidas murallas que se decía fueron construidas por la música de Anfión que hacía que las piedras se movieran. Esta ubicación en un lugar real añade peso a los eventos míticos. Y un dato curioso, algunas versiones menos conocidas del mito sugieren que Hera no se hizo pasar por una niñera cualquiera, sino que adoptó la forma de Beroe, la niñera de la infancia de Semele, lo que hace que el engaño sea aún más personal y devastador. Los historiadores aún debaten si la historia de Semele refleja un antiguo ritual de adoración extática o si fue una advertencia sobre los peligros de aspirar demasiado alto, de mortales que buscan salvar la brecha con lo divino. Cuando Zeus vuelve a visitar a Semele, ella está decidida, lo abraza, pero en lugar de palabras dulces, le hace jurar por el río Estigia el juramento más vinculante que un dios puede hacer, que le concederá un deseo. Zeus, cegado por la pasión o demasiado confiado, accede sin pensar. Es como alguien que promete cualquier cosa bajo la influencia del amor sin considerar las consecuencias. Semele, con el corazón palpitante, revela su deseo. Muéstrate ante mí en tu verdadera forma, como la diosa del trueno y el relámpago. Déjame verte como eres en el Olimpo. En el momento en que las palabras salen de sus labios, el rostro de Zeus se ensombrece. Él sabe lo que esto significa. Intenta razonar con ella, advertirle que ningún mortal puede contemplar su verdadera forma y sobrevivir. Le suplica que pida cualquier otra cosa, riqueza, poder, inmortalidad. Pero Semele se mantiene firme. La duda sembrada por Hera se ha convertido en una exigencia obstinada. Quiere pruebas y las quiere ya. Se siente la tensión en la habitación, como el aire se vuelve denso ante la inminente fatalidad. Zeus está atrapado por su propio juramento. No puede romper un voto hecho sobre la laguna Estigia. A regañadientes, Zeus asciende a los cielos para prepararse. Regresa no como el amante encantador, sino como la fuerza plena del poder divino. La transformación no es gradual, es una explosión de realidad. Estás ahí con Semele en su aposento cuando el mundo se disuelve en luz y sonido. Primero, la habitación se llena de un brillo insoportable, como 1000 soles brillando a la vez. Entonces llega el trueno, un rugido que sacude los cimientos del palacio, ensordecedor y primigenio. Los relámpagos resquebrajan el aire, no como destellos lejanos, sino como zarcillos vivos de energía que se arquean hacia Semele. El calor es inmenso, un viento seco y abrasador que absorbe la humedad del aire. La alegría de Semele se convierte en terror en un instante. Levanta las manos para protegerse los ojos, pero es demasiado tarde. El resplandor divino es demasiado puro para la carne mortal. Su piel se ampolla y se ennegrece, su túnica se incendia y es consumida por la misma gloria que anhelaba. Todo termina en segundos. En un momento es una joven vibrante, al siguiente, un montón de cenizas, con solo el olor a ozono y carne quemada flotando en el aire. Es un final horrible, un clásico ejemplo de cuidado con lo que deseas, llevado al extremo. Pero la historia no termina ahí.
Sémele está embarazada del hijo de Zeus, el dios que se convertirá en Dioniso. Mientras su cuerpo es destruido, Zeus actúa con rapidez. Arrebata el feto no nato de las cenizas y en un gesto tan extraño como brillante se lo cose a su propio muslo. Imaginen la escena, el rey de los dioses amamantando a un bebé en su pierna como un canguro divino. Es uno de los momentos más extraños de la mitología, pero salva al niño. Zeus lleva el embarazo a término y Dioniso nace de su muslo, lo que le valió el título de nacido 2 veces. Este segundo nacimiento hace a Dioniso único entre los dioses, una figura asociada con el renacimiento, el éxtasis y la difuminación de los límites. Es inevitable maravillarse ante el absurdo y el ingenio. Zeus, a pesar de todos sus defectos, tiene un don para la improvisación a la hora de limpiar sus desastres. Hera, por supuesto, no está satisfecha. Sémele ha muerto, pero el niño sobrevive, así que su ira se dirige a Dioniso, lo que lleva a una vida de pruebas y tormentos para el joven dios. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, nos quedamos con las consecuencias en Tebas. La familia de Sémele llora su muerte, que creen causada por un rayo, una verdad a medias que oculta el drama divino. Sus hermanas, como Ino y Agave, se verán más tarde envueltas en el culto de Dioniso, enfrentando sus propios finales trágicos. El palacio está envuelto en dolor, y los jardines, antaño vibrantes, parecen marchitarse bajo el peso de la pérdida. Mientras estás ahí, respirando el aire que aún crepita con energía residual, te das cuenta de que la historia de Sémele es un conmovedor recordatorio de la brecha entre mortales y dioses. Su deseo de certeza, de pruebas, la condujo a la destrucción, pero también dio a luz a un dios que desafiaría el orden mismo de las cosas. Es una ironía trágica que resuena a través de los siglos. A medida que la noche se abate sobre Tebas, las estrellas parecen latir con el recuerdo de esa luz fatal. El nombre de Sémele será recordado, pero como una advertencia. Sin embargo, en algunas versiones, finalmente es redimida, llevada al Olimpo, y su hijo Dionisios le concede la inmortalidad. Pero por ahora se ha ido. Una humareda en el viento. Dejamos atrás Tebas, sus muros guardando secretos de amor y relámpagos, y dirigimos nuestra atención a otra historia de confinamiento y engaño dorado. Dejando atrás las humeantes secuelas de la cámara de Sémele en Tebas, no viajamos lejos en distancia, sino siglos con estilo, de una tragedia de fuego a una historia de confinamiento dorado. El aire cambia del aroma a ozono al húmedo y metálico olor de una habitación sellada. Te encuentras en la antigua ciudad de Argos, un lugar gobernado por un rey llamado Acrisio, un hombre tan paranoico con una profecía que ha convertido a su propia hija en prisionera. Bienvenidos a la Torre de Bronce, el refugio antiaéreo definitivo, para padres. No se trata de una mazmorra rústica, es una prisión de vanguardia, construida a medida y diseñada con un solo propósito: mantener a Dánae, la hija del rey, alejada de cualquier hombre que pudiera ayudar a cumplir la predicción del oráculo de que su hijo algún día lo mataría. Así que Acrisio, creyéndose astuto, la encierra en una cámara subterránea con paredes de bronce, porque nada dice «te amo, hija», como encerrarte en una caja de metal para evitar tu destino. Sientes el frío y suave metal bajo las yemas de los dedos, el aire sofocante, la tenue luz que se filtra por una pequeña abertura en lo alto. Es como estar en una caja de seguridad, pero con menos tesoros y más pavor existencial. Dana es joven, hermosa y está completamente aislada. Su mundo es esta habitación, una cama, quizás un telar para pasar el tiempo y el silencio constante y zumbante del confinamiento. El día y la noche se difuminan en un ciclo monótono. Se oyen los sonidos lejanos de la ciudad, niños jugando, comerciantes llamando, pero están apagados, como una emisora de radio desafinada. Es un pájaro en una jaula dorada, si la jaula fuera de bronce y el dorado fuera puramente metafórico. Acrisio la visita de vez en cuando, con el rostro como una máscara de necesidad severa, comprobando su inversión. No es un hombre cruel, per se, simplemente está aterrorizado. Y en el mundo antiguo, el terror a menudo justifica la atrocidad. Dánae, por su parte, intenta mantener la cordura. Teje, canta para sí misma, sueña con una vida más allá de estos muros. Es un testimonio al espíritu humano, pero también una lección aplastante sobre hasta dónde llega la gente para controlar el destino. Puede sentir su soledad,
el peso de cada día que pasa, la lenta erosión de la esperanza. Es el equivalente divino a estar castigado de por vida porque tu padre tuvo una pesadilla. Ahora, un hecho histórico general. El uso del bronce en la antigua Grecia era significativo no solo para armas, sino también para la construcción y objetos rituales. El bronce era caro y duradero, a menudo asociado con la riqueza y el poder, por lo que la elección del material por parte de Acricio de la prisión subraya su estatus y su desesperación. No era un metal cualquiera, era una declaración. Y un dato curioso. Algunas interpretaciones del mito, en particular de poetas romanos posteriores, sugieren que la lluvia de oro no fue un evento meteorológico literal, sino una metáfora poética. Que Zeus, en forma humana, podría haber sobornado a los guardias con oro para acceder a Dánae. Es una interpretación más cínica que hace que la historia parezca un escándalo de corrupción divina. Los historiadores aún discuten si el mito de Dánae refleja prácticas antiguas reales de aislar a las mujeres de la realeza para controlar el linaje, o si es puramente un relato simbólico sobre la inevitabilidad de la profecía. Entra Sens, quien ha estado monitoreando la situación desde su panel divino. Siempre ha tenido debilidad por las mujeres encarceladas. Es como una extraña afición de nicho para él. Pero, ¿cómo se entra en una cámara de bronce sin puertas? Para Io era una nube, para Europa un toro, para Leda un cisne. Para Semele era simplemente él mismo con resultados desastrosos. Para Dánae se vuelve creativo. Se convierte en una lluvia de oro. No una lluvia de monedas, que sería dolorosa y francamente caótica, sino una cascada de luz dorada, una puesta de sol líquida que se filtra por la pequeña abertura del techo. Es hermoso, hipnótico y completamente surrealista. Está sentado allí, aburrido como un tronco, y de repente la habitación se llena de un resplandor cálido y brillante. Las paredes de bronce reflejan la luz, convirtiendo toda la cámara en un capullo dorado. Dánae mira hacia arriba, asombrada. Es como el tratamiento de spa más caro del mundo, pero con más interferencia divina. El oro no cae sin más, fluye, la envuelve, se siente como un cálido abrazo. Es la técnica característica de Zeus, hacer que la violación parezca un regalo. Esta lluvia dorada es probablemente el eufemismo más famoso de la mitología. Y es tan extraño como suena. Imagina intentar explicarle esto a tus amigos. ¿Y cómo te quedaste embarazada? Bueno, una lluvia de oro atravesó el techo. Es el tipo de historia que sorprende incluso en la antigua Grecia. Pero para Dánae, en ese momento, podría haber sido un bienvenido descanso de la monotonía. La luz es reconfortante, la energía es estimulante, y seamos honestos, después de años en una caja de bronce, cualquier atención es buena. Zeus, en esta forma, se trata menos de fuerza física y más de presencia abrumadora. El oro se filtra en su ser, y de esta unión, Perseo es concebido. Es un nacimiento milagroso en ciernes, pero Acricio está a punto de tener un día muy malo cuando lo descubre. Pasan los meses. El confinamiento de Dánae continúa, pero ahora un secreto crece en su interior. Consigue ocultar su embarazo, quizá aflojándose la túnica o manteniéndose aislada, pero finalmente nace un bebé, Perseo, cuyo nombre podría derivar de destruir, lo cual resulta un poco inapropiado para los temores de Acricio. El llanto del bebé resuena en la cámara de bronce, y no hay forma de ocultarlo. Acricio descubre al niño y comprensiblemente se enfurece. Su plan perfecto ha fracasado. La profecía se está cumpliendo a pesar de sus mejores esfuerzos. Pero no se atreve a matar a su hija y a su nieto directamente. Sería demasiado lioso y quizás sea supersticioso respecto a derramar sangre familiar. Así que hace lo que cualquier rey antiguo racional haría. Ordena que los metan en un cofre de madera y los arrojen al mar. Es como delegar el asesinato a Poseidón. Presencias la construcción del cofre. Es robusto, quizás incluso hermético, pero sigue siendo un ataúd para una madre y su recién nacido. Acricio probablemente se dice a sí mismo que es una muerte piadosa, pero en realidad es solo cobardía. El cofre es llevado a la costa y con un empujón queda a la deriva entre las olas. Ahora, estás en el cofre con Dánae y el bebé Perseo.
El mundo es oscuro, estrecho y caótico. El mar te sacude, el agua chapoteando en las costuras. Puedes escuchar el rugido de las olas, el crujido de la madera, el latido frenético del corazón de una madre tratando de calmar a su hijo. Es una experiencia horrible, pero también uno de esos momentos en los que el destino interviene. Zeus, que aparentemente es un padre desinteresado hasta que las cosas se ponen difíciles, podría haberle dicho a su hermano Poseidón que fuera más indulgente con ellos. O tal vez sea solo suerte. El cofre no se hunde, flota, llevado por las corrientes a la isla de Sérifos, donde llega a la orilla. Un pescador llamado Dictys lo descubre, lo abre esperando un tesoro y encuentra a una mujer aterrorizada y un bebé. Dictys es un hombre amable, él los acoge y Dana encuentra una nueva vida, aunque como refugiada en tierra extranjera. Es una clásica historia de la pobreza a la riqueza, pero que empieza con una torre de bronce y un cofre en el mar. La historia no termina aquí, por supuesto. Perseo crece para convertirse en héroe, matando a Medusa y eventualmente cumpliendo accidentalmente la profecía, al matar a Acricio con un disco durante una competencia atlética. Es la ironía de las ironías. El intento de Acricio de evitar el destino conduce directamente a él. Pero por ahora, mientras estás en la orilla de Sérifos, viendo a Dana y Perseo siendo recibidos por Dictys, no puedes evitar reflexionar sobre lo absurdo de todo. Acricio gastó una fortuna en una prisión de bronce, solo para que Zeus le evitara con un espectáculo de luces. Es como construir una fortaleza para mantener alejados a los ladrones, solo para tener un túnel con un rayo láser. El mito ha sido un favorito de los artistas durante siglos, con pinturas que a menudo muestran a Dana en una pose reclinada, bañada en oro, luciendo más extática que aterrorizada. Pero la realidad probablemente fue mucho más confusa y aterradora. La historia de Dana es una de resiliencia. Ella sobrevive al encarcelamiento, a un encuentro divino y a quedar a la deriva. Todo para criar a un hijo que se convierte en una leyenda. Al ponerse el sol en Sérifos, la torre de bronce de Argos yace vacía. Un monumento al control fallido. Zeus avanza hacia su siguiente conquista, pero el legado de Danae está a salvo. ¿Y Hera? Probablemente está furiosa en algún lugar, añadiendo esto a su lista de agravios. Pero por ahora, las olas acarician suavemente la orilla y comienza un nuevo capítulo. Veremos cómo le va a Perseo, pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, dejamos atrás la luz dorada y nos preparamos para otra noche engañosa, donde Zeus se disfraza con su disfraz más audaz hasta la fecha. Desde las orillas de Sérifos, donde Dana y su hijo encuentran una seguridad precaria, las corrientes narrativas te transportan de vuelta al territorio familiar de Tebas, una ciudad que parece ser un imán para el drama divino. La noche es profunda y extrañamente silenciosa, como si el mundo contuviera la respiración. Estás de pie frente a una modesta pero cómoda casa en la ciudad, donde Alcmena, esposa del general Anfitrión, espera el regreso de su esposo de la guerra. Es una mujer de reconocida virtud y belleza que camina de un lado a otro con una mezcla de ansiedad y anticipación. El aire está impregnado del aroma de las flores nocturnas y del lejano eco de la celebración proveniente de las murallas de la ciudad. El ejército de Anfitrión ha salido victorioso y regresará a casa en cualquier momento. Sientes la fresca brisa nocturna en tu piel, la áspera textura de los ladrillos de arcilla bajo tu mano, el alivio palpable que acompaña al fin de un conflicto. Es una escena de reencuentro doméstico, a punto de ser secuestrada por el rey de los dioses en su más audaz plan de engaño hasta la fecha. Porque Zeus, que nunca desaprovecha una oportunidad, ha decidido que esta noche será Anfitrión, o, al menos, una versión sobrenaturalmente mejorada de él. Alcmena oye pasos acercándose, firmes, seguros, el paso de un héroe conquistador. La puerta se abre y allí está Anfitrión, o eso cree ella. Luce exactamente como lo recuerda, la postura cansada pero orgullosa, el polvo del viaje en su capa, el aroma a cuero y caballo aferrado a él. Pero hay algo más. Sus ojos tienen una chispa que parece perforar la tenue luz de las lámparas de aceite, y su presencia llena la habitación con una energía que se siente casi eléctrica. Este es Zeus, habiendo perfeccionado el arte del deepfake milenios antes de que la tecnología lo alcanzara. Ha hecho su tarea, deleitando a Alcmena con detalles vívidos y precisos de la batalla, de los momentos justo antes de la victoria,
historias que solo el verdadero anfitrión debería conocer. Es una actuación impecable, y Alcmena, abrumada de alegría y alivio, lo recibe con los brazos abiertos. Sientes la calidez de su abrazo, el amor genuino en el corazón de Alcmena, todo dirigido a una impostora. Es el robo de identidad definitivo, y Zeus se deleita en ello, añadiendo una nueva capa de engaño. A medida que avanza la noche, algo extraño sucede. La oscuridad exterior no se disipa, las estrellas parecen congeladas y la luna cuelga inmóvil en el cielo. Pasan las horas, pero el amanecer se niega a romper. Zeus, en su egoísta deseo de prolongar este encuentro, literalmente ha detenido el tiempo. O, más precisamente, ha alargado esta única noche a la duración de 3 noches normales. Imagina una cita que se extiende durante 72 horas sin una parada para ir al baño. Es a la vez impresionante y profundamente inquietante. Para Alcmena, debe haber sido confuso. La pasión es intensa, pero la noche interminable podría haberle alertado de que algo andaba mal. Sin embargo, en ese momento, con su marido en casa sano y salvo y estando inusualmente vigoroso, probablemente lo atribuye a la magia del reencuentro. Tú, sin embargo, sabes la verdad. Este es Zeus quedándose más tiempo del debido a una escala cósmica. Los búhos dejan de ulular, los grillos dejan de chirriar y el mundo queda sumido en un crepúsculo perpetuo, todo para que el dios pueda divertirse. Es como ver una serie entera de una sentada, pero con consecuencias aún más nefastas. Ahora, un hecho histórico general, Heracles, el hijo nacido de esta unión, es posiblemente el héroe más famoso de la mitología griega, y sus 12 trabajos fueron parte fundamental de la cultura griega antigua, simbolizando la lucha contra el caos y el establecimiento del orden. Sus historias se usaban para enseñar lecciones sobre la fuerza, la perseverancia y la ira de los dioses. Y, como curiosidad, algunas interpretaciones marginales del mito sugieren que la noche prolongada no era solo por pasión, era un ajuste cósmico necesario para asegurar que Heracles naciera con la inmensa fuerza necesaria para sus futuros trabajos, como si Zeus estuviera acelerando manualmente la concepción de su hijo. Los historiadores aún discuten si el motivo de Zeus personificando a un esposo mortal refleja antiguas inquietudes sociales sobre la paternidad y la legitimidad de los herederos, o si era simplemente un recurso dramático para explicar la naturaleza semidivina de los héroes legendarios. Al acercarse la tercera o será la primera noche, Zeus se marcha, dejando a Alcmena durmiendo plácidamente, completamente ajena al intercambio. Pero el drama no ha terminado. Justo cuando el sol empieza a salir, el verdadero anfitrión llega a casa, ansioso por ver a su esposa, rebosante de historias sobre su victoria. Entra en la casa y encuentra a Alcmena ya despierta, saludándolo con una mirada confusa. «Pero, si acabas de estar aquí», dice ella, frunciendo el ceño. «Pasamos la noche juntos. Me lo contaste todo sobre la batalla». El rostro de anfitrión se ensombrece. Aún no ha llegado a casa. Se ha retrasado por obligaciones posteriores a la victoria. Ambos caen en la cuenta. Alguien más ha estado aquí. Puedes sentir el frío terror que se apodera de anfitrión, la violación y la confusión nublando la mente de Alcmena. Es el equivalente antiguo a revisar el historial del navegador y descubrir que alguien más ha estado usando tu cuenta. La dicha doméstica de hace unos momentos se desmorona en un caos de traición y crisis existencial. ¿Quién era ese impostor? ¿Y por qué? La verdad finalmente sale a la luz, como siempre, a través de videntes o chismes divinos. Alcmena se entera de que Zeus la visitó y que el hijo que ahora lleva en su vientre no es de su esposo, sino del rey de los dioses. Para Anfitrión, esto es una mezcla de sentimientos. Por un lado, es la humillación máxima, ser engañado por una deidad. Por otro, tener un hijastro divino no es lo peor para el prestigio de una familia en la antigua Grecia. Finalmente acepta la situación, pero la confianza marital queda dañada para siempre. Alcmena debe lidiar con el conocimiento de que su noche de pasión fue un engaño divino y que su hijo, Heracles, está destinado a una vida de penurias debido a su ascendencia. Se sienten sus emociones encontradas. El asombro de ser elegida por un dios, la vergüenza del engaño y el miedo por el futuro de su hijo. Es una carga pesada.
y Hera ni siquiera ha entrado en escena. Oh, pero lo hará. Hera, quien ha estado monitoreando los movimientos de Zeus con la precisión de un rastreador GPS, está previsiblemente furiosa. No puede castigar a Zeus directamente, así que hace lo que mejor sabe hacer. Se desquita con la madre y el niño. Su ira hacia Heracles es legendaria, comenzando desde su infancia con el famoso episodio de enviar serpientes a su cuna. Pero para Alcmena, la venganza de Hera es más sutil. Una sombra constante sobre su vida, un recordatorio de que cada logro de su hijo se encontrará con la oposición divina. La historia de Alcmena no termina con una noche de engaño. Se convierte en una espiral de toda una vida de ansiedad, viendo a su hijo realizar tareas imposibles mientras esquiva las trampas de Hera. Es como ser el padre de una celebridad que aparece constantemente en la prensa sensacionalista por las razones equivocadas, pero con más monstruos y menos redes sociales. Mientras estás allí, bajo la luz del amanecer, observando al verdadero anfitrión consolar a una desconcertada Alcmena, no puedes evitar maravillarte ante la audacia de Zeus. Personificar al esposo de una mujer es un punto bajo incluso para él, una violación de confianza que se siente particularmente personal. La noche puede haber terminado, pero sus consecuencias apenas comienzan. Heracles se convertirá en un héroe, pero su camino está sembrado de sufrimiento, gran parte de él alimentado por los celos de Hera. Alcmena vivirá para ver los triunfos y las tragedias de su hijo, testigo de las confusas consecuencias de la interferencia divina. Y a medida que el sol finalmente asciende, desterrando la magia persistente de esa larga noche, sientes el peso de las vidas mortales utilizadas como peones en los interminables juegos de los dioses. Es una historia que resuena a través de los siglos, un recordatorio de que cuando los dioses llaman, incluso los momentos más íntimos no son seguros. De la enmarañada red de engaños mortales y la ira latente de Hera, ahora apartamos nuestra mirada del reino terrenal por completo, ascendiendo de nuevo al caos primordial, donde los propios dioses aún estaban descifrando las reglas. Después de todas esas historias de Zeus persiguiendo mujeres mortales, es fácil olvidar que su primer enredo romántico, y en muchos sentidos el más significativo, fue con un ser de intelecto puro, una titánide llamada Metis. Su nombre significa sabiduría o astucia, y fue ella quien ayudó a Zeus a derrocar a su padre, Cronos, inventando el emético que hizo que el viejo titán vomitara a sus hijos tragados. Entonces, uno pensaría que Zeus estaría un poco más agradecido, ¿verdad? Pero la gratitud no es realmente su fuerte cuando se trata de profecías. Esta noche no estás en un palacio ni en un bosque. Estás en el espacio nebuloso y precósmico, donde las ideas toman forma, y estás a punto de presenciar un tipo diferente de tragedia. Una en la que la víctima no se transforma en un animal ni es alcanzada por un rayo, sino que se internaliza, convirtiéndose en una carga permanente y susurrante dentro del propio Dios Rey. Te encuentras en los primeros días del Olimpo, cuando la victoria sobre los titanes es reciente y se establece el nuevo orden. El aire rebosa de potencial, pero también de paranoia. Zeus, sentado en su trono, está en la cima de su éxito, pero lo atormenta el mismo miedo que atormentó a su padre y abuelo. El miedo a ser derrocado por su propia descendencia. Es la tradición familiar por excelencia. Entra Metis. No es como las ninfas o los mortales que hemos conocido. Es una fuerza de la naturaleza, pero de la variedad mental. Imagina a la estratega más inteligente que hayas conocido, la que siempre tiene un plan, cuyo consejo buscas antes de cada decisión importante. Esa es Metis. Es la asesora principal de Zeus, su grupo de expertos, y durante un tiempo, su amante. Su unión es una combinación de poder y sabiduría, lo que suena a una pareja hecha en el cielo. Pero en el Olimpo, incluso el cielo tiene sus lagunas.
Una profecía emerge de las turbias profundidades del destino, quizá de la propia Gaia. Metis tendrá 2 hijos. Primero, una hija de sabiduría incomparable, y luego un hijo tan poderoso que derrocará a Zeus y se convertirá en rey de los dioses. Es como escuchar que tu brillante director financiero va a tener un hijo que un día organizará una adquisición hostil de tu empresa. Zeus, tras haber orquestado él mismo un golpe de estado, no está dispuesto a permitir que la historia se repita. Pero en lugar de encerrar a Metis en una torre de bronce o convertirla en una novilla, opta por una solución más íntima. Recuerda cómo engañó a su padre con una bebida y ahora le da la vuelta a la tortilla a la sabiduría misma. Entabla un debate lúdico con Metis, retándola a un juego de transformaciones, una versión divina de piedra, papel o tijera, pero con un riesgo más existencial. Metis, confiada en sus habilidades, acepta. Cambia de forma rápidamente: león, serpiente, gota de agua. Zeus la iguala cada vez, pero luego le pide que se convierta en algo pequeño, algo insignificante, quizás una mosca, o en algunas versiones un grano de sal, y cuando lo hace, abre la boca y se la traga entera. El acto es repentino y brutal en su simplicidad. No hay relámpagos ni lucha dramática. En un instante Metis está ahí, una presencia brillante de intelecto. Al siguiente se ha ido. Por la escotilla, sientes la visceral injusticia, el silencio que sigue. No es como comer, es más como consumir una biblioteca, absorbiendo todo ese conocimiento y astucia en su propio ser. Zeus se relaja, satisfecho. Cree haber resuelto el problema. La madre está contenida, así que los niños no pueden nacer. Problema resuelto, ¿verdad? Pero casi de inmediato siente un peso, no físico, sino una profunda carga intelectual. Es como tener todo Internet descargado en tu cerebro a la vez sin botón de apagado. Ahora tiene toda la sabiduría de Metis dentro de él, pero es una sabiduría atrapada e inquieta. Empieza a tener dolores de cabeza de proporciones cósmicas, no el típico dolor de cabeza tensional, sino un dolor palpitante y desgarrador que resuena por los pasillos del Olimpo. Los demás dioses observan con preocupación cómo su líder se agarra la cabeza, gimiendo. Es el equivalente divino a una migraña terrible tras una noche de malas decisiones, pero de una magnitud que amenaza con romper el cielo. Ahora, un hecho histórico general. El concepto de Metis como personificación de la sabiduría era central en el pensamiento griego, representando no solo el conocimiento, sino también la habilidad práctica, la astucia y la capacidad de adaptación, una cualidad muy valorada en líderes y héroes. Esta idea incluyó en las tradiciones filosóficas posteriores, donde la sabiduría era vista como una fuerza guía para un gobierno justo. Y un dato curioso: algunos textos órficos oscuros sugieren que, después de ser tragada, Metis no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a crear una magnífica armadura y una lanza para su hija dentro de la cabeza de Zeus, razón por la cual, cuando nace Atenea, surge completamente armada. Es como un proyecto divino de bricolaje que ocurre en el taller más incómodo imaginable. Los historiadores aún discuten si la deglución de Metis representa un antiguo motivo mitológico de incorporar la sabiduría a la realeza, o si es una alegoría posterior de la subyugación de la sabiduría femenina por las estructuras de poder patriarcales. El dolor de cabeza se vuelve insoportable. Zeus se retuerce de dolor y los demás dioses entran en pánico. Este no es el gobernante majestuoso que conocen. Es una deidad en apuros existenciales. Finalmente, no puede soportarlo más. Llama a Hefesto, el dios de los herreros, y en un momento de desesperada improvisación le ordena tomar un hacha y partirle la cabeza. Imaginen la escena: el rey de los dioses pidiéndole a su hijo que realice una neurocirugía divina con una herramienta diseñada para moldear metal. Hefesto, siempre el artesano obediente, levanta su hacha. Se oye el golpe sordo del golpe, pero en lugar de sangre y vísceras hay un estallido de luz y sonido. De la hendidura del cráneo de Zeus surge Atenea, adulta, vestida con armadura, lanzando un grito de guerra que sacude los cimientos del Olimpo. Ella es la sabiduría nacida directamente de Zeus, pero también es un recordatorio viviente de la madre que él consumió. Es una historia de nacimiento extraña, incluso para los estándares mitológicos, como una idea viva que nace de su recipiente. Atenea se convierte en la hija predilecta de Zeus, la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, y nunca guarda rencor por el destino de su madre. Pero, ¿qué hay de Metis?
sigue ahí, atrapada para siempre dentro de Zeus. Se convierte en su consejera silenciosa, una voz en su cabeza de la que no puede escapar. Cada vez que se enfrenta a una decisión difícil, siente su presencia, agobiándolo. Se puede sentir la carga eterna. Habiendo absorbido la sabiduría, ahora debe vivir con ella, una compañera y crítica constante. Es como tener una conciencia que no se puede ignorar, amplificada a niveles divinos. Donde otros amantes fueron olvidados o castigados, Metis siempre está con él, una parte de él. Esto no es una aventura fugaz, es una fusión permanente. Y ese hijo que se suponía que lo derrocaría, nunca llega, porque Metis nunca puede dar a luz. Pero la amenaza persiste, una profecía fantasma que mantiene a Zeus en vilo por la eternidad. Al observar a Zeus tras el nacimiento de Atenea, parece aliviado, pero también disminuido en cierto modo. El dolor de cabeza ha desaparecido, pero el peso persiste. Es más sabio, quizás, pero también está solo con el fantasma de la primera esposa a la que traicionó. Hera, por una vez, no es la víctima principal, es casi una espectadora de este drama cósmico. La historia de Metis es una tragedia de integración más que de expulsión. No terminó como una constelación ni un fantasma. Se convirtió en una parte fundamental del rey de los dioses, pero a costa de su propia existencia. Es un pensamiento aleccionador. A veces las mayores cargas no son las que llevamos sobre nuestros hombros, sino las que llevamos dentro, silenciosas y eternas. Y a medida que las estrellas giran sobre nuestras cabezas, casi podemos sentir ese peso presionando, un recordatorio de que cada acto de consumo tiene sus consecuencias. A medida que el peso de Metis se asienta en lo profundo de Zeus, un consejo interno permanente que jamás podrá silenciar, podríamos pensar que el rey de los dioses aprendería una lección sobre las consecuencias. Pero los viejos hábitos son difíciles de eliminar, especialmente cuando eres inmortal, y el ciclo de deseo y retribución continúa girando, alimentado por otra fuerza constante, la ira imperecedera de Hera. Desde los confines cósmicos del propio cráneo de Zeus, ahora nos alejamos, de par en par, como una cámara que se aleja de una sola escena para revelar todo el tapiz. ¿Y qué tapiz es? Hilos de oro y carmesí, tejidos con pasión, miedo y una asombrosa cantidad de mezquindad. Ya no te centras en una sola historia, ves el patrón, el método en la locura, la naturaleza puramente sistemática de la venganza de Hera. Es como ver un reality show de forma compulsiva, donde la misma trama se repite cada temporada. El carismático pero imperfecto protagonista arma un lío, y el sufrido coprotagonista cobra el precio, pero las víctimas siempre son los nuevos concursantes. Esta noche estás observando a la productora de este caótico programa, y su nombre es Hera. Su ira no es una simple furia impulsiva, es un sistema de castigo frío, calculado e institucionalizado. Ya casi nunca confronta a Zeus directamente. ¿Qué sentido tiene? En cambio, se convierte en el equivalente divino de un implacable departamento de recursos humanos, siempre investigando, siempre documentando y siempre castigando a los empleados por la mala conducta del jefe. La ves moviéndose por los pasillos del Olimpo, con expresión indescifrable, pero sus ojos no pasan por alto nada. Cada mirada que Zeus lanza hacia abajo es anotada. Cada susurro cariñoso a un mortal es registrado. Y cuando llega el momento adecuado, ataca. No a Zeus, sino al objeto de su afecto y a cualquier descendencia resultante. Es una estrategia de ataque indirecto, perfeccionada durante siglos. Para Io, fue el guardián de los 100 ojos y el tábano eterno. Para Calisto, fue el exilio y la transformación en Osa. Para Semele, fue una sugerencia susurrada que condujo a la incineración. Los métodos varían, pero el tema es constante: convertir la vida del mortal en un infierno. Es como ser demandado por acoso laboral, pero el acuerdo se paga con tormento eterno. ¿Y los niños? Son recordatorios vivientes de la infidelidad de su marido, insultando su matrimonio con palabras y andando. Heracles es el mejor ejemplo. El veneno de Hera hacia él es legendario, desde enviar serpientes a su cuna hasta volverlo loco, llevándolo a matar a su propia familia. Pero no es solo él. Dioniso enfrentó su ira.
enloquecido y vagando por el mundo. Incluso los niños que se convirtieron en héroes o dioses llevaron las cicatrices de sus celos. Estas figuras se ven dispersas por el paisaje mitológico, cada una un testimonio de los apetitos de Zeus y la búsqueda incesante de Hera. Sus legados son inmensos. Reyes, héroes, fundadores de ciudades, pero todos nacieron del caos y se nutrieron a la sombra del odio de una madrastra. Es un árbol genealógico donde cada rama ha sido alcanzada por un rayo al menos una vez. La pura resistencia de la ira de Hera es impresionante, es la llama eterna original y solo calienta el sufrimiento. Ahora, un dato histórico general. Hera era venerada en todo el mundo griego como la diosa del matrimonio, las mujeres y el parto. Sus principales centros de culto, como el Hereo de Argos, eran lugares de suma importancia, donde las mujeres rezaban pidiendo protección en el matrimonio y tener hijos sanos. La ironía es evidente. La diosa que presidía la santidad del matrimonio lidiaba constantemente con las traiciones de su propio marido, lo que la convertía en una figura compleja, tanto reverenciada como compasiva. Y un dato curioso, algunos cultos locales creían que Hera renovaba su virginidad anualmente bañándose en un manantial sagrado llamado Canatos, cerca de Nauplia. Se creía que este renacimiento ritual restauraba la pureza de su matrimonio, un botón de reinicio simbólico para la relación disfuncional de la pareja cósmica. Los historiadores aún debaten si el afán vengativo de Hera en los mitos refleja las ansiedades reales de las mujeres griegas antiguas sobre su estatus social y las amenazas a su seguridad marital, o si era principalmente un recurso literario para crear tensión dramática en las historias de héroes. Pero no olvidemos a los amantes. ¿Qué fue de ellos? Sus historias son ecos dispersos a través del tiempo. Io finalmente encontró la paz en Egipto, deificada como Isis en algunos relatos, pero atormentada para siempre por su pasado bovino. Calisto y su hijo están congelados en las estrellas, un hermoso pero lejano monumento. Europa dio su nombre a un continente, pero vivió sus días como reina en una tierra extranjera, un símbolo de rapto romantizado por la historia. Leda fue eclipsada por sus hijos, su propio trauma reducido a una nota al pie en la epopeya de Troya. Sémele fue redimida póstumamente por su hijo Dioniso, llevada al Olimpo, pero solo después de ser quemada hasta las cenizas. Dánae sobrevivió al encarcelamiento y a un cofre en el mar para ver a su hijo convertirse en héroe, pero su vida fue una montaña rusa de interferencias divinas. Alcmena vivió lo suficiente para presenciar los trabajos y la apoteosis de su hijo, pero bajo la constante nube de la envidia de Hera. Y Metis, ella sigue ahí, dentro de Zeus, una voz silenciosa de sabiduría que llegó a costa de su propia libertad. Sus legados son una mezcla de honor y sufrimiento, un recordatorio de que ser elegido por un dios es, en el mejor de los casos, un honor dudoso. A pesar de todo esto, Zeus parece extrañamente pasivo ante la ira de Hera. Interviene ocasionalmente, salvando a Dioniso cosiéndolo a su muslo, permitiendo que Atenea nazca de su cabeza, pero nunca detiene realmente a Hera. Es como si aceptara su venganza como un impuesto que debe pagar por sus indiscreciones. Ambos están atrapados en una danza cósmica, un ciclo de traición y castigo que se ha convertido en el ruido de fondo de la mitología. Los miras en sus tronos y no ves una pareja feliz, sino una institución divina fundamentalmente rota, pero que persiste porque tiene que hacerlo. Su matrimonio es la telenovela original, que dura milenios sin señal de cancelación. Y los mortales son las estrellas invitadas que son descartadas después de unos pocos episodios dramáticos, a menudo en una bolsa para cadáveres o transformadas hasta quedar irreconocibles. Al contemplar esta panorámica de ira y legado, podría sentir una sensación de agotamiento. Tanto dolor, tanto caos, todo porque un dios no puede cumplir sus promesas. Pero también hay un extraño consuelo en el propio patrón. La constancia de Hera es casi retranquilizadora. Sabes qué esperar. En un mundo donde los dioses son caprichosos, su ira inquebrantable es una constante perversa.
Es como saber que saldrá el sol o que hay que pagar impuestos. Molesto, pero predecible. Las historias de estas mujeres y sus hijos han moldeado el arte, la literatura y nuestra comprensión del mundo antiguo. Son la base sobre la que se construyeron imperios y epopeyas. Todo ello derivado de la enmarañada red de la vida amorosa de Zeus y la respuesta de Hera. Es un caos, pero es nuestro caos. Un caos fundacional que ha resonado a lo largo de los siglos. Ahora, al llegar al final de nuestro viaje a través de estas tristes historias, es hora de bajar el ritmo, de permitir que las imágenes se suavicen y se desvanezcan. La furia atronadora de Hera, las huidas desesperadas de los amantes, los legados brillantes pero trágicos, todo esto comienza a retroceder, como olas que se retiran de la orilla. Puedes sentir cómo la tensión se alivia de tus hombros, el suave peso del sueño comienza a descender. El caos del Olimpo y la agitación del mundo mortal están muy lejos ahora, ecos lejanos en la quietud de tu propia habitación. Recuerda, estas son solo historias, relatos tejidos desde la noche del tiempo para explicar las complejidades del mundo y el corazón humano. No son tus cargas para llevar esta noche, así que déjalas ir, una a una, observándolas alejarse como nubes en una tarde tranquila. Aquí no hay ira, ni persecución, solo la seguridad del momento presente. El ventilador zumba suavemente de fondo, un sonido constante y relajante que te ancla en el ahora. Tu respiración se profundiza. Cada exhalación libera los restos del drama divino. Las luces son tibias, el mundo está en silencio y estás a salvo. Solo queda el suave susurro de la historia, una canción de cuna de mitos que se han contado durante siglos, que ahora te invita al descanso. No hay necesidad de aferrarse a nada, solo respira y deja que las historias se desvanezcan en sueños.